Ahora, cuando uno los quiere resolver, ¿cierto? Ya hay otra técnica de resolver los problemas, ¿ya? La primera parte es traducirlos, o sea, darle, ¿cierto? La estructura matemática de lo que es una función, ¿cierto? A optimizar. Después la parte de las restricciones, ¿cierto? Cuáles son las restricciones que tiene el problema. Y una vez ya planteado eso, ya uno puede estar en condiciones para resolverlo. Ahora, Ya. el tema es que eso, ¿cómo se aprende? Digamos, yo creo que un poco la inquietud que pueden tener ustedes respecto a cómo eso lo van a aprender o cómo pueden ustedes, digamos, avanzar en eso. No, No hay profe, otra, no hay otra, profe. perdón, sí, sí, No, yo voy recién en la primera parte, o sea, de ahí traté de hacer más o menos guiándome con los otros dos ejercicios que hicimos en clase y ya, traté de hacer más o menos lo mismo. A eso me refiero, no más allá, sí, porque sí, no, usted sabe que a mí me cuesta bastante este ramo. ya. No, no, sí, yo también me refiero a lo mismo, Ya. digamos que yo lo único que estoy haciendo es un resumen, ¿cierto? De Ujú. más o menos cómo es la dinámica de resolver este tipo de problemas, ¿ya? Como les decía, la primera parte es la traducción, ¿cierto? Que tiene que ver con identificar, por ejemplo, las variables, ¿ya? Que es un punto importante. O sea, cada vez que ustedes quieran resolver un problema de optimización, lo primero que hay que hacer es identificar las variables, ¿ya? Entonces yo les decía que en la identificación de las variables pueden ustedes utilizar las letras que ustedes estimen convenientes. Ahora, a modo de información, ¿cierto? Respecto a cómo uno puede visualizar esto, no sé, pues, ya sea en un libro o algún video que enseñe algo de esto, generalmente se utilizan las letras X con subíndice, ¿ya? Entonces eso eh, permite que uno pueda, de alguna forma, tener una anotación un poquito más amplia, ¿cierto? Porque uno podría llamar, por ejemplo, X sub 1, X sub 2, X sub 3, así sucesivamente. Entonces, por eso que se sugiere eso. Ahora, no está, digamos, en ese sentido no está limitado lo otro que uno quiera usar otras letras, digamos, ¿ya? Pero claramente eso puede complicar un poco en el lenguaje habitual en que se mueve este tema, ¿ya? Porque, como les comento, si ustedes, por ejemplo, quieren revisar algún apunte, quieren revisar algún libro o quieren mirar un video, generalmente está expuesto de esa forma, ¿ya? Así que a lo mejor es bueno que se acostumbren también a esa forma de escribir las variables, ¿ya? Ya, entonces, esa es una primera etapa, que es la descripción correcta de las variables. Ahora, cuando digo correcta de las variables, me refiero a que uno tiene que hacer una descripción lo más extensiva posible y que no quede ninguna eh, situación de ambigüedad respecto a la interpretación que uno le puede hacer de la variable, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, esto, digamos, me pasa, por eso, no en este curso, pero en cursos de alumnos del día, ¿cierto? Yo le hago estadística a ellos y me pasa lo siguiente, que, por ejemplo, vamos a estudiar, por poner algo, la altura de un grupo no sé, de deportistas. Entonces, en vez de escribir, ¿cierto? X o X1, altura en centímetros, altura en metros del grupo de deportistas, ellos generalmente lo que hacen es decir X igual altura, ¿ya? Entonces esa definición es incorrecta desde el punto de vista que no está completa, ¿ya? O sea, se entiende o yo podría entender que lo que quieren es medir la altura, pero para hacerlo tengo que especificar completamente todo el contexto de la variable, ¿ya? Entonces, en ese sentido, acá va a ser igual, o sea, vamos a acostumbrarnos a definir con todo su aspecto a la variable para que no exista ninguna ambigüedad en la definición. Ya, eso por un lado. Lo otro, bueno, si tienen alguna pregunta, me interrumpen más. Ya yo estoy haciendo un resumen un poco, haciendo un resumen en el sentido amplio de lo que hemos hecho hasta el momento, ¿ya? Entonces, estoy tratando de un poco de abordar todos los contenidos eh, y un poco ordenando en función de cómo ustedes deben hacer esto para que en un futuro, ¿cierto? O cuando corresponda, ¿cierto? Exista alguna evaluación. Entonces, de esa forma yo también los voy a evaluar. ¿A qué me refiero con eso? Me estoy refiriendo a que si ustedes hacen definición de variable, yo eso también lo voy a evaluar,
¿ya? Entonces, si hace una definición correcta de la variable, evidentemente que van a tener el puntaje correcto. Pero si ustedes hacen una definición, digamos, muy ambigua o poco clara de la variable, ahí no van a tener el puntaje, ¿ya? Entonces, ahora, no es muy dificultoso hacer esa definición, porque eso está dentro del texto, dentro del contenido del problema, están definidas las variables. Entonces las variables por sí solas prácticamente aparecen allí y uno las puede definir, ¿ya? O las puede escribir. ¿Ya? Luego, viene una parte, ¿cierto?, que tiene que ver con la función que uno quiere optimizar. Cuando digo optimizar, eso quiere decir que puede ser maximizarla o minimizarla. Bueno, maximizarla se asocia a lo que tiene que ver con ventas, con utilidad, ¿ya? Cuando es minimizar, se refiere a costos, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere minimizar costos, ahí usa una función de minimizar. Nosotros en este momento, por lo menos en los problemas que ustedes tienen, en ninguno de ellos yo creo que he puesto minimizar, ¿ya? Ya vamos a hablar de eso en algún momento, ya cuando corresponda vamos a ver el tema de cómo se plantea un problema de minimizar, ¿ya? Que básicamente es la misma idea, lo que cambian son algunos aspectos respecto a cómo lo voy a resolver. ¿Ya? Luego, ¿cierto? Luego aparece lo que son las restricciones, ¿ya? Las restricciones. Las restricciones son, en el fondo, son los recursos disponibles para llevar a cabo la actividad que establece eh, mi problema. O sea, si por ejemplo, el que le estoy mostrando ahí en la pantalla, el- la fabricación de anillos, ¿cierto? Ahí para la fabricación de anillos yo dispongo de recursos. Y esos recursos no son ilimitados, ¿ya? No son ilimitados, así que por lo tanto están restringidos. Y la cantidad de recursos que va a usar cada uno de los productos que yo voy a, digamos, voy a fabricar, ¿cierto? Y posteriormente vender, por ejemplo, en ese caso, en el caso del anillo, también está restringido, ¿cierto? En términos de que no dispongo de una cantidad infinita de recursos, ¿ya? Eso ocurre, digamos, en todo ámbito, ¿no? No hay recursos ilimitados, ¿ya? Entonces, ahí está la parte de las restricciones. Ahora, siempre, ¿cierto? Tiene que ir una restricción que no se hace mención a ella, pero siempre tiene que estar presente, las de no negatividad, ¿ya? Que eso quiere decir que las variables no pueden ser negativas, ¿ya? Eh, ¿Por qué no pueden ser negativas? O sea, matemáticamente a lo mejor sí, ¿ya? Matemáticamente uno podría plantear una variable negativa y tiene sentido. Lo que pasa es que cuando está en un cierto contexto, ella no tiene sentido, ¿cierto? No tiene una interpretación. Por eso que las variables tienen que ser todas positivas. Ya, ese más o menos el esquema del planteamiento de un problema de programación lineal, ¿ya? Luego viene la forma de resolverlo. Y ahora es eso lo que quiero comentar. Pero antes de eso, si tienen alguna pregunta, alguna duda, el comentario me lo indican. Resolver. A mí, Entonces, profe, sí, dígame. a mí, por ejemplo, en lo personal, es, me cuesta la primera parte. En la definición de la variable, ahí a mí es donde me cuesta un poco de entender esa parte. Lo otro como que lo tengo un poco más claro, pero me cuesta, ahí es donde Mire, ahí, como le digo de yo, identificar sí. las variables. Sí, mire, yo en realidad no tengo una forma así como para decirle cómo hacerlo, ¿me entiende? Ujú. Yo en este sentido, yo lo que creo es que en la medida que ustedes vayan leyendo más problemas Leyendo. de programación lineal, Sí, yo creo se que van es a, comprensión. claro, esa es la forma, yo no tengo, insisto, yo no tengo una forma así para decirle haga tal cosa o haga tal, o no es como cuando, por ejemplo, uno explica un ejercicio matemático, le dice, no, mira, eleva al No. cuadrado, a esto, el otro. No tengo esa forma acá porque acá es un enunciado y depende mucho del tipo de problema, ¿cierto? Ahora, lo que Ah, sí yo puedo ayudarle en el siguiente sentido. Le puedo decir, mire, ¿sabe qué? Para hacer el problema empiezo a sacar los datos, ¿ya? Empiezo a sacar los datos y eso los meto en un cuadrito, en un cuadro. Y esos datos me podrían dar la orientación de qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero minimizar, qué es lo que quiero maximizar, ¿ya? O sea, por ahí yo empezaría, digamos, por lo menos si usted me da algo, me dice cierto
cómo podría, o si me ponen en el lugar o me pongo en su lugar, yo lo que haría eso, sería sacar los datos, hacer una Ya. especie de tablita de doble entrada, ¿cierto? En Ujú. donde ubico los datos y ahí de alguna forma eso también podría ayudar a poder hacer la definición correcta de las variables, ¿ya? Ya. Ujú. Ya, los demás, ¿alguna pregunta, alguna duda? Y entonces, la otra parte, ¿cierto? La otra parte que hemos ido trabajando, y eso lo hemos hecho desde sus cuadernos, ¿cierto? Desde su cuaderno, graficar en sus cuadernos, hasta usar un programa que se llama GeoGebra, que hemos utilizado para hacer las gráficas, básicamente desde las restricciones, ¿ya? De las restricciones, que son las que de alguna forma definen lo que se conoce como la región factible del problema, ¿ya? Si ustedes leyeron un apunte que yo, o una lista de conceptos que yo les envié la clase anterior, ahí aparecen algunos conceptos relacionados con las regiones, ¿cierto? Que se forman cuando uno hace la gráfica de las restricciones. A nosotros nos interesa la gráfica siempre que está ubicada en el primer cuadrante, ¿ya? Cuando uno habla de la... A ver, aquí lo voy a explicar usando la pizarra para que se ubiquen, digamos, geográficamente. ¿A qué me refiero eso con el primer cuadrante? Porque cuando uno pone restricciones de no negatividad, ¿cierto? También establece un lugar o un espacio de trabajo. Entonces eso es lo que voy a tratar de hacer ahora, ¿ya? Entonces les voy a compartir la pizarra para que veamos eso. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de de que no sea del primer cuadrante, digamos? ¿Qué es lo que sería el primer cuadrante? Y al tiro lo vamos a mirar acá. Entonces, en un sistema, ¿cierto? En un sistema de esta naturaleza, uno tiene un sistema coordenado, ¿ya? Un sistema coordenado. ¿Qué es un sistema coordenado? Bueno, es lo que voy a dibujar aquí, más o menos aquí, ¿cierto? Y donde se identifica un eje X y un eje Y. Entonces aquí vamos a poner eso. Entonces, este es el eje horizontal, que es el eje X. ¿Ya? Y este es el eje vertical, que es el eje Y. ¿Ya? Entonces, estos dos ejes definen los cuadrantes. Entonces aquí se enumeran en sentido antihorario, ¿ya? Es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos digamos, en este tipo de problema, ¿ya? Cuando hacemos el trabajo en este tipo de problema, nosotros nos tenemos que ubicar en el cuadrante que está aquí, ¿ya? Que es el que yo les voy a marcar en rojo, en este cuadrante. Ahí vamos a trabajar. Entonces, todas nuestras soluciones, ¿ya? Tienen que estar dentro de este cuadrante, ¿ya? Acá el origen es el 0, 0. Entonces, esta parte es, digamos, la parte positiva del eje X. Vamos a poner aquí, a ver, déjenme ayudar. Entonces, desde aquí para allá, ¿cierto? Eso es la parte positiva del eje X, y desde ahí para allá, no, y desde ahí para allá, ¿cierto? De ahí para allá, es la parte positiva del eje Y, ¿ya? Entonces, a nosotros nos interesa precisamente eso, o sea, nos interesa trabajar en este cuadrante, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Eh, que lo que vamos a encontrar siempre van a ser soluciones que están allí, ¿ah? Están en este cuadrante, ¿ah? Todas las soluciones. En este otro cuadrante, ¿cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, en el segundo, la I o la segunda variable es positiva, pero la primera es negativa. En el tercero las dos son negativas y en el cuarto
la primera es positiva y la segunda es negativa, entonces no nos sirve, ¿ya? No nos sirve. Por eso que las soluciones siempre van a estar en este cuadrante. Entonces, aquí voy a poner, aquí voy a poner soluciones, van a estar acá. Ahí van a estar las soluciones. Perdón, no escribí el texto. ¿Ya? Ahí van a estar las soluciones. Entonces, cada vez que nosotros encontremos una solución, ¿ya? Esta solución necesariamente tiene que estar aquí en este cuadrante, ¿ya? ¿Se entiende ahí? Entonces, eso quiere decir que la X y la Y, o la X1 y la X2, ¿cierto? Corresponden a valores positivos, ¿ya? Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros lo que hemos hecho hasta el momento ha sido resolver estos problemas una vez que están planteados, ¿cierto? Bueno, el resumen podría ser el siguiente en términos del planteamiento, ¿ya? Esto más o menos lo que yo les estaba hablando recién, ¿ya? Entonces, un problema de programación lineal tiene los siguientes elementos, y aquí voy a agregar el problema de programación lineal. ¿Ya? El problema de programación lineal consta de los siguientes elementos. Voy a borrar ahí porque no me quedó muy bien el texto ahí, así que lo voy a poner nuevamente. ¿Ya? Entonces, lo que quiero hacer es eh, una especie así como de orden, ¿cierto? De cómo yo debo tener o cómo debo formular un problema de programación lineal, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero hacer finalmente. Entonces, eh, primero, ¿cierto? Debo tener la función objetivo. No, pero definición de las variables primero. ¿Ya? Definición de las variables. Eso es uno de el primer punto, digamos. ¿Ya? Segundo punto. eh, función objetivo. ¿Ya? Función objetivo. Ese es el segundo punto, ¿no? Entonces, como segundo punto tengo que tener lo que es la función objetivo. Tercer punto. Tercer punto sería las restricciones. ¿Ya? Las restricciones del problema. Ese sería el tercer punto. Eh, el cuarto punto sería la formulación del problema. Ya, esto le voy a explicar qué significa esto de la formulación del problema. Es aquí donde yo establezco, ¿cierto? Si es que voy a minimizar o voy a maximizar, ¿ya? Entonces, esos son los 4 puntos que hay que tomar en cuenta. Entonces, aquí abajito, yo lo que voy a hacer es ejemplificarlo. Bueno, podría ser con un caso concreto, pero no, lo voy a tratar de ejemplificar con algo, digamos, bien genérico, ¿ah? No necesariamente un problema en particular. De ahí lo podemos particularizar. Si, por ejemplo, no sé, pues yo defino las variables, entonces, no sé, x1, vamos a poner x1, ¿cierto? Y ahí hago la definición respectiva. x2, lo mismo, ¿cierto? Hago la definición. Ese sería el punto 1, definición de las variables. El punto 2, ¿cierto? Sería establecer la función objetivo. Entonces, si son ventas, por ejemplo, yo podría decir que, a ver, le voy a poner el punto 1 y aquí va a ser el punto 2. Si son ventas, por ejemplo, podría decir que 3
x1 más 2, x2, ¿ya? Esa es la función objetivo, ¿ya? Función objetivo. Después dice las restricciones. Entonces las restricciones serían, bueno, voy a inventar aquí, no sé, pues, x1 más x2, ¿cierto? Menor o igual que 3. Y x2, o sea, x1 menos 3 o más 3x2 menor o igual que 5. Y agrego x1, x2, ¿cierto? Mayor o igual que 0. Esas serían las restricciones. Entonces ahí estaría el punto 3. Me falta el punto 4. Entonces el punto 4, ¿ya? Que lo voy a hacer por acá, se establece de la siguiente forma. Esto es el esquema que ustedes deberían seguir o tienen que seguir para efecto de resolver un problema de programación lineal, ¿ya? Cada uno de estos puntos tiene puntaje a la hora de la corrección. Entonces, el punto 4 sería lo siguiente. Entonces, esto va a ser maximizar, ¿ya? También podría ser minimizar, así que lo voy a poner entre paréntesis, podría ser minimizar dependiendo del tipo de problema, ¿ya? Y ahí Z, generalmente uno le denomina Z a la función a optimizar, y es las ventas. Entonces serían 3x1 más 2x2, ¿cierto? Esa sería la función a optimizar. Y aquí vendría sujeto a. Esa es una anotación que se utiliza en programación. Sujeto a, eso significa sujeto a. Ahora, esto también no es que se me ocurra a mí esto, sino que tiene que ver con que hay programas que utilizan esta anotación para, para la entrada de los datos para que posteriormente se resuelva a través del programa, ¿ya? Así que también tiene cierto sentido el usar el sujeto a. Entonces aquí yo pongo, no sé, por las restricciones, x1, ¿verdad? Más x2, menor o igual que 3, ¿ya? Y x1 más 3x2 menor o igual que 5. Y agrego las de no negatividad. Estas de no negatividad siempre están presentes, ¿ya? O sea, eso independiente si lo dice o no lo dice el problema, ¿ya? Entonces, lo que yo acabo de hacer aquí es la formulación del problema. Esto para mí es la formulación del problema, ¿ya? Formulación del problema es el punto 4. Y bueno, aquí me faltaría un punto 5 que sería resolverlo, ¿ya? Entonces, el punto 5, que no lo puse allí, pero que lo voy a crear por acá, sería resolver. Entonces, resolver. En el fondo, esto quiere decir encontrar los valores de x1 y x2 que maximizan minimizan o maximizan la función, ¿ya? Eso significa resolver. Ahora, en nuestro caso, ¿cierto? Hasta el momento, lo que nosotros hemos trabajado, esta resolución ha sido forma gráfica. ¿Ya? Ha sido así. De esa forma se ha encontrado la solución, usando la forma gráfica, que es justamente trabajando en el sistema coordenado, ¿cierto? En el sistema coordenado donde hacemos la gráfica de las restricciones y se intersecta. Voy a hacer algo genérico ahí también para recordarles cómo más o menos funciona esto. Entonces, es como hacer esto. Por ejemplo, no sé, pues ahí tengo un punto. Voy a suponer aquí voy a armar una región, pero insisto, bien genérica, no va a ser una región con la idea de, por ejemplo, esa, ¿ya? Entonces ahí hay una región eh, factible, digamos. Esta sería, cuando yo hablo de región factible me refiero a esto, lo que está aquí adentro, ¿ya? Entonces, aquí tengo un primer punto, ¿ya? Aquí habría un primer punto de digamos, aquí habría un segundo punto, ahí. Aquí habría un tercer punto, ¿ya? Y bueno, ahí está el origen, ¿ya? Que también podría ser parte de él. Entonces, lo que sucede es que aquí adentro nosotros podemos, bueno, voy a hacer el rayado a ver si me resulta ahí que no se me vaya a pasar, pero la idea más o menos es esta. Hacer un rayado ahí, ¿cierto? Ahí.
Más o menos ahí, ¿ya? Esa sería más o menos la idea. Entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace el método? El método que nosotros hemos trabajado. Hace básicamente lo siguiente. El método, ¿ya? Voy a explicar en términos generales lo que hace el método. O sea, aquí, este punto, pongamos, le llamamos A. Ya le voy a llamar A. Es el punto A. Es el punto B. Es el punto C. Entonces yo en cada punto tengo que conocer su coordenada, o sea, tengo que conocer su par XY. ¿No? Lo mismo acá, su par XY. Y el origen, bueno, el origen también está dado ahí, pero ya conozco eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el método? Lo que hace que en esta función, que es la que voy a marcar ahora a continuación, ¿ya? En esta función, la que está aquí, ahí, lo que hace, va sustituyendo sucesivamente, ¿ya? Va, toma este punto y lo ubica aquí. Lo pone en la X1 y la X2. Ojo, que aquí está señalizado siempre de esta forma, ¿ya? Este eje corresponde a los valores de X1 y este eje corresponde a los valores de X2, ¿ya? Ahora, si usted le llama a un XY, bien, pero también se hace la relación de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que uno va haciendo? Toma este punto, ¿cierto? Ese punto que está allí. Entonces, toma ese primer punto y lo sustituye ahí arriba. Y entonces ve cuánto le da el Z. Después, hace lo mismo con ese punto que está ahí. Con ese punto, hace lo mismo, lo pone ahí arriba y le ve cuánto va el Z. Y por último, ¿cierto? Hace exactamente lo mismo con el punto que queda pendiente, que es ese. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cada uno de estos puntos, ¿cierto? Me va a dar un valor de Z. O sea, aquí, por ejemplo, yo voy a tener un Z sub 1, ¿ya? Que me dio evaluando el punto. Entonces, aquí le voy a poner un Z1. Acá me va a dar un Z2, que al evaluar el punto me va a dar un número y lo voy a llamar Z2. Y acá me va a dar un Z3. Entonces, el óptimo, el óptimo acá, pensemos que estamos trabajando con maximizar por un momento, ¿ya? Minimizar igual podemos hablar de eso, pero el óptimo es el mayor, ¿cierto? Es el mayor Z. Valor de Z. ¿Ya? Ese es el óptimo. Entonces, esa es la forma como se trabaja estos problemas de... Profe, Sí, cuénteme. profe, no escriba tan abajo que no se ve de acá del computador. Ah, ¿no se ve? No, yo no lo veo al menos desde mi computador, A, que en las a cosas que ver, escribo ahí abajo. si subo esto, ¿no? O no mejora o mejora o no. No, tampoco se ve, no. No, nada, ya voy a tratar de entonces no usar tan abajo la pizarra. Ya. ¿Hasta dónde se ve? Hasta el gráfico por lo menos se ve, ¿no? Sí, el gráfico se ve, pero lo que escribió abajo Ya, no se ve. ya, lo voy a copiar arriba entonces. Ya, entonces, esta parte la entiendes, ¿cierto? Que más o menos la idea, esto es para ir ordenándonos cómo trabajar con los programas de programación lineal, ¿ya? En este momento no estoy resolviendo ninguno en particular, simplemente estoy tratando de hacer una síntesis con todo lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Ya? Entonces, lo que yo quería escribir abajo, ¿ya? Era más o menos lo siguiente, que es lo que escribí, ¿cierto? Ahí. Entonces, lo que estaba escribiendo era que cuando se mueve, bueno, aquí hay un lenguaje que yo todavía no he utilizado, pero que voy a empezar a utilizar, se llama pivot. Voy pivoteando, voy saltando de punto en punto. Ahora, los saltos se hacen en los puntos donde hay intersección entre las restricciones, ¿ya? Acá, claro, ustedes me dirán, pero ahí también hay puntos en la recta, sí, pero son infinitos, por lo tanto no puedo pivotear ahí, sino que yo lo que voy pivoteando, voy saltando de punto en punto, salto del punto A al punto B, del punto B al punto C. Entonces ahí yo podría de alguna forma ir buscando, en esa forma de pivotear, voy buscando el óptimo. Entonces yo decía, el óptimo, ¿cierto? El óptimo, que es lo que yo escribo abajo, ¿ya? El óptimo eh, es el valor mayor de Z. ¿Ya? El mayor valor de Z. Ese es el óptimo. Entonces yo comparo lo que me pasó, por ejemplo, con el Z1, cuánto me dio,
¿ya? ¿Cuánto me dio el Z2? ¿Cuánto me dio el Z3? Entonces, los comparo. Y el que me dé el mayor número es el óptimo, ¿ya? Ese es más o menos, en términos general, la síntesis, ¿cierto? Respecto a cómo opera este método gráfico. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto de eso? Profe, sí, ¿Sí? sí, yo quedé con la duda, ya, ¿dónde está usted en el gráfico? ¿Ya? Cuando usted puso ya la Z1, Ujú. equivale, dijo arriba, ¿cierto? Sí, a A lo que la está en parte que rojo. está en rosado, Eso. en rosado. Sí, sí, sí. Pero a todo lo que está ahí o solamente a una de las Ya, mire. Z. Eso es lo le- que quiero que me explique, porque no Ya, me quedó perfecto. claro. Perfecto, mire, yo voy a hacer lo siguiente, voy a inventar, ¿ya? Vamos a inventar puntos. Entonces yo voy a suponer acá, voy a inventar un par de puntos para hacer el Ujú. ejemplo numérico. Ya, supongamos que este punto, ya voy a poner aquí, es el 3,2, no, 3,0, perdón, 3,0, porque está en el eje en cero. Entonces, aquí le voy a poner un 3 y aquí un 0, ¿ya? Y aquí, en este punto, le voy a poner, si es 3, voy a poner 0,4, ¿ya? 0,4. ¿Ok? Ya, y aquí Ya. déjeme inventar uno adecuado, porque sería el 5, no, sería el 2, 2, le voy a poner 2,3, ya, insisto, está totalmente inventado, así que por lo Ujú. tanto, ya. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? El Z1, el Z1 va a ser igual a, entonces yo miro ahí a la función, dice 3 veces el X1, entonces sería 3 veces por 3, Tres. más 2 veces por 0. ¿Ya? ¿Qué sería ese de ahí? Entonces, este Z1 me estaría dando, ¿cierto? 9. Después, hago lo mismo para el Z2, mire. Este Z2 sería 3 por 2, 3 por 2, ¿cierto? Más 2 por 3, que sería el X, ese es el X1 y ese es el Sí, X2. Entonces ya. ahí sería 12, ¿cierto? Porque sería 2 por 3, sería 3 por 2, son 6, 12, hay 12. Ujú. ¿Ok? Ya. Este lo voy a cambiar de lugar porque ahí no tengo forma de poder hacerlo, así que lo voy a poner al lado acá, ¿ya? Ujú. Déjeme borrar ahí para que... Ya, entonces lo vamos a poner hacia el otro lado para que quede mejor eso. Entonces vamos a poner ahí eso. Ahí, ¿ya? Entonces aquí va a estar nuestro Z, el Z, ¿cuál era? El Z3 ahí. El Z3. Entonces el Z3, que es lo que yo quiero hacer aquí, el Z3 va a ser, o el Z sub 3 va a ser igual. Entonces hago lo mismo. Entonces sería 3 por 0, ¿cierto? 3 por 0, más 2 por 4, ¿cierto? Eso entonces daría 8, ¿ya? 8. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces ahora yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que mirar estos numeritos. Entonces ahí yo tengo, aquí por ejemplo tengo este número que me dio 9, ahí, 9. El otro acá me dio 12 12. y este me dio 8. Entonces, para esta situación, ¿cierto? ¿Cuál es el que corresponde al óptimo? Es el que me dio El el mayor número. 2. Entonces es este, ¿ya? Ese es el mayor. Por lo tanto, esa es la solución y ese es el óptimo. ¿Ya? Eso es. Eso es cuando se trabaja de forma gráfica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si anoto el Profe, óptimo... buenas ¿Así? noches. Buenas noches. Profe, una consulta. Esa ecuación ¿Ya? para hallar el valor de Z, ¿esa es la que vamos a seguir manejando? No, no, esto fue un ejemplo, lo que estaba haciendo es una síntesis de un poco de lo que del trabajo que se ha hecho hasta el momento. ¿Ya? Es inventado, ni siquiera, a lo mejor ni siquiera guarda relación con el gráfico, así que no sea problema en tanto. ¿Sí? Aquí lo que me interesa un poco el esquema, ¿cierto? Y poder hacer la síntesis respecto a al trabajo que se ha hecho hasta el momento, nada más.
¿ya? Pero ya vamos a trabajar algún problema ahí en particular, pero por lo menos este es un problema genérico, ¿no? Totalmente genérico y a lo mejor inclusive ni siquiera coincide con este gráfico, así que no se preocupen eso. Ya, profe, gracias. ¿Ok? Ya, ¿alguna otra duda, consulta, pregunta? Ahora, si ustedes se fijaron, este es un polígono, ¿ya? Estas figuras se llaman polígonos, y estos polígonos tienen aristas. Los puntos donde pivotea el método gráfico son las aristas, ¿cierto? Donde se mueve. Entonces, va a la primera arista y calcula el z, va a la segunda arista, calcula el z, va a la tercera arista y calcula el z. Y si hubiesen más, bueno, aquí no se hace en el 0, 0 porque eso daría 0, así que no se descarta. Ahora, si hubiesen más puntos, sería lo mismo. O sea, me refiero yo, por ejemplo, que esta figura no tuviera 3 aristas, sino que tuviera, o 4, sino que tuviera 5, 6 o más. ¿Ya? Entonces se hace exactamente lo mismo en la cantidad de puntos que aparezcan. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de qué depende que salgan tantos puntos? Bueno, de la cantidad de restricciones que pueda tener el problema. ¿Ya? Aquí básicamente, si yo me pongo a pensar en este problema sin necesidad de haberlo planteado de un principio con ecuaciones exactas, tiene dos restricciones. Pues. Esa es una restricción, que es la recta que está ahí, que se prolonga infinitamente para acá, y esa recta de la otra, esa es la otra restricción. Entonces podría haber otra recta, por ejemplo, que estuviera no sé, pues estuviera por aquí, o no sé, o por acá. Entonces habría más restricciones y la gráfica sería distinta. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Nada, profe, puede continuar. Muchas gracias. Ya, miren, voy a hacer lo siguiente ahora. Voy a borrar acá y les voy a plantear un problema, ¿cierto? Para que ustedes me den la solución. ¿Ya? Entonces, el problema que yo creo... a ver, el tema de los enunciados, lo vuelvo a insistir, el tema de los enunciados hay que practicarlo. ¿Ya? Hay que practicarlo, hay que leer, ¿cierto? Y tratar de entender lo máximo posible del texto. Algunas técnicas, que es la que yo he mencionado, podría ser que, no sé, hacerse una tablita resumen con los datos y tratar de interpretar de acuerdo a los datos que se tiene en el texto, ¿ya? Pero no tengo otra forma sino esa de decirles cómo se pueden resolver este tipo de problemas. O sea, no tengo una forma como para decir haga tal cosa y lo va a resolver. Eso no es así, ¿ya? Por el hecho de que son enunciados, ¿ya? Cuando son enunciados los problemas básicamente son entender, ¿cierto?, el problema, un poco comprensión del problema, que es básicamente eso, y después hacer la traducción. Pero eso se logra ejercitándolos, ejercitándolos y ejercitándolos, ¿ya? Ahora, hay libros que igual yo, bueno, la vez pasada cuando yo hice el curso, algunos compañeros de ustedes, ¿cierto?, de su carrera, me hablaron de algunos libros que habían buscado, y hay un libro que se llama Taja, ¿cierto? Taja es T-A-H-A, Taja, es de investigación de operaciones. Y ahí están los temas de programación lineal. Por supuesto que hay muchos más temas, ¿ya? Pero está programación lineal. Otro es... Perdón, ¿cuál es el nombre, profe? Taja, no me acuerdo el nombre, me Ya. acuerdo solamente el apellido, que es Taja. ¿Ya? Le voy a poner Ya. acá, es así el apellido, mira, es... ¿Ya? Todo esto es investigación de operaciones. Tiene algunas variantes, digamos, pero este es el título genérico, ¿ya? Entonces uno busca por investigación de operaciones y va a encontrarse con infinidad de textos. Entonces uno de ellos, que recuerdo, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Taja, ¿ya? Otro también es el Pragda. ¿Ya? Pragda. Y hay otro que es Hieler, no me acuerdo, ahí no me atrevo a decirlo porque, a ver si lo busco y Profe, disculpen, Sí, dígame. el nombre de Taja es Hamdi. Hamdi, ok, muchas gracias, muchas gracias. Hamdi Taja. Ok, muchas gracias. Sí, no me acordaba del nombre, así que...
¿Ya? Ya, entonces ahí hay un aporte ahí de uno de sus compañeros que es Handy Taja y Praga, bueno, ahí no, tampoco, no me recuerdo, me acuerdo de los apellidos nomás y de... pueden revisar estos textos, ¿ah? Pueden mirarlo, y el otro es, como les decía, el Hillier, pero no me acuerdo exactamente cómo se escribe, así que no me atrevo a escribirlo. A ver si lo veo en un rato más y ahí se los doy, ¿ya? Ya, eso es para que tengan más material, ¿cierto? Y puedan revisar más problemas, porque en realidad aquí, como les decía, los enunciados son los que hay que tratar de leerlos y tratar de entenderlos y tratar de modelarlos, ¿ya? Pero eso se hace con ejercicios, o sea, eso no hay otra cosa, no hay otra fórmula que no sea ejercitándolos. Ya, ¿qué le iba? Yo le iba a decir lo siguiente, que iba a plantear un problema. Yo no sé cómo estamos con el tema de la resolución de problemas. ¿Han tenido, digamos, usando en este caso el método gráfico, han podido resolver los problemas? Eso en realidad es mi pregunta. Por ejemplo, si yo les planteo esto, maximizar z igual 2x1 más 3x2, ¿ya? Sujeto a, que son las restricciones, ¿ya? Sujeto a, x1 más x2, es menor o igual que 4, y x1 más 2x2 menor o igual que 6. ¿Ya? Y la de no negativa, que sería x1 mayor o igual que 0, x2 mayor o igual que 0. ¿Ya? Aquí lo que me interesa es si ustedes me podrían aportar las soluciones de este problema, en términos gráficos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, graficar esto, graficar la región y pivotear y sacar el valor. El valor yo lo tengo, ¿ya? Lo tengo, entonces necesito que ustedes me ayuden con el valor en términos de que ustedes me den ese valor. ¿Será posible? Sí, le escucho. No, Sonia, no le escucho muy bien, como que se pierde el audio. ¿Y ahí sí? Ahí me está mejorado. No se escucha, es como un eco y no se entiende lo que me quiere decir. Si quiere, puede usar el chat. Puede escribirlo y yo lo leo. Ah, ya. Ya. Lo voy a hacer, Sonia, ¿ya? Lo voy a hacer para que Sería la variable. ¿ya? Ahí Para está. que lo vean cómo se hace. Entonces, ya. Ok, miren. Les voy a resolver el problema de forma gráfica, ¿ya? Ya, entonces, siempre cuando tengan un problema, bueno, la gráfica, y una cosa que hay que tener también presente es lo siguiente, que la gráfica solamente se va a poder hacer cuando el problema tenga dos variables, ¿ya? Cuando sea tres, igual podría ser, pero en realidad se complica bastante. Así que la gráfica se utiliza en el caso de dos variables, y ya cuando pasa a tres o más, ya la gráfica no nos ayuda, no nos aporta. Ahí estamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Entonces lo que voy haciendo es graficando,
¿cierto? Cada una de estas restricciones. Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces, para ello, lo que hago, tomo, por ejemplo, la primera, voy a ponerla en color para que ustedes la vayan. Entonces, la primera que voy a hacer, la primera gráfica va a tener que ir con esto. ¿Ya? Eso es lo primero que voy a hacer. ¿Ya? Entonces le voy a poner un numerito ahí para que ustedes se den cuenta que esto es lo primero que voy a hacer. Eso es el número 1, como gráfica. Entonces, para hacer su gráfica, yo me fijo aquí, digo ya, le doy 0 a uno de los valores, a la X1 o a la X2. Ojo que aquí, en este sistema, aquí está la X2, ahí está ubicada la X2 y aquí está ubicada la X1, ¿ya? Eso siempre, perdón, X1, no X2. Siempre tiene que ser de esa forma, siempre tenemos que tener una orientación en ese sentido, ¿ya? O si quieren verlo así, este sería X y ese sería Y, ¿ya? Entonces, si yo me fijo acá, dice que si hago, por ejemplo, que el X1 sea 0, que significa ubicarme aquí, el I2 vale 4, entonces yo marcaría 4 unidades. Voy a suponer aquí 1, 2, 3 y 4, ¿ya? 4. Y si hago 0 la otra, también me da 4, entonces voy a suponer 4 unidades para 1, 2, 3 y 4. Entonces, ahí está más o menos. Entonces ahora voy a trazar la línea. A ver, voy a ver si me sale bien esta línea aquí, que la idea es que, entonces, la línea, ahí, más o menos ahí, ¿ya? Esa sería más o menos la línea que se traza, ¿cierto? Para esta restricción, que es la número 1, que está en rojo. Entonces ahora voy a hacer la otra, pero la voy a hacer en azul. ¿Ya? Entonces la otra restricción la voy a hacer en azul, la voy a marcar en azul para que usted la vea. Y le voy a poner un número 2. Entonces esto iba a ser el número 2, eso. Profe, Si le escucho, dígame. profe, el segundo punto da 4 y 0, ¿cierto? 4,0. Ya, mire, les voy a poner los puntos para que los tengan bien. Este puntito de acá abajo, ese punto es el 4,0. Y el punto de arriba es el 0,4. Ahí, ¿ya? Eso es cuando se hace 0 uno de ellos y el otro da 4, ¿cierto? Entonces aquí, y por eso aquí queda 4,0 y 0,4. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Ok. Entonces ahora miremos acá, pues miren. Acá, ¿cierto? Si yo hago 0 ¿a quién? Al x1, le pongo 0 a eso, va a quedar 2x2 igual a 6. Entonces, si despejo, x2 va a ser 3. Entonces, 3, eso más o menos tendría que estar por ahí. Por ahí, ¿cierto? Ese sería el 3. Ahora, si hago 0 el x2, el x1 da 6. Entonces, esto tengo aquí, ahí está 4, 5 y 6. ¿Ya? Ese sería el 6. Entonces, eso sería más o menos, ¿cierto? Ahora tiro la línea. Más o menos por ahí. Ahí. Ya, más o menos por ahí. ¿Ok? Entonces, el problema, ahora yo digo, ¿cuál es la región? Bueno, si yo me fijo para saber hacia dónde va el rayado, pondría el 0, 0. Entonces, 0, aquí da 0, menor o igual que 4, sí, entonces el rayado hacia abajo. Aquí pongo el 0, 0, menor o igual que 6, sí, por lo tanto el rayado hacia abajo. Entonces, la región es la que está hacia abajo. Ahora, ¿cuál es la región? Esa es la otra parte que hay que definir. Entonces, en primera instancia, ¿cierto? Hay un punto de intersección que yo tengo que conocer, que es este. Ese es un punto de intersección. Entonces yo tendría un primer pivot, un segundo y un tercero, ¿ya? Entonces, estos pivot los tengo que encontrar. Este pivot, ya lo voy a poner allí. Este punto que está ahí, ese, ¿cierto? Es el punto correspondiente al 3, ¿cierto? Es el 0,3. 0,3.
este punto ya lo tengo, que es 0,4, eso está bien ahí. Entonces ese punto también lo tenía que considerar, que es el de aquí. No, hacia el otro lado. ¿Ya? Es ese puntito, ¿ya? Que es el que está ahí, que está con su respectivo. Entonces ahora lo que me está quedando pendiente es ese. ¿Ya? Ese punto también lo tengo que conocer. Ya tengo que saber qué punto es. Entonces, una alternativa para conocer ese punto es verlo en el punto gráfico, ¿ya? Es verlo directamente en el gráfico y tratar de descubrirlo en el gráfico. Lo otro, ¿cierto? Lo otro es hacer un pequeño sistema de ecuaciones. Entonces, aquí lo voy a hacer para que usted lo visualice. Entonces, voy a tirar una línea aquí divisora, bueno, una división ahí, para hacer el sistema. Miren. Entonces, acá tendría... Aquí lo que tengo que hacer es trabajarlo como si fueran dos ecuaciones, ¿ya? Entonces sería, para el punto, ese punto que está ahí, que voy a borrar eso que quedó muy, ¿ya? Para ese punto que quiero determinar. Entonces sería x1 más x2 igual a 4, y sería x1 más 2 x2 igual a 6. ¿Ya? Entonces, esto es un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Un sistema de ecuaciones. Entonces, lo tengo que resolver como sistema. Entonces, este es el sistema que tengo que resolver. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, como sea, digamos, en el sentido de que los sistemas generalmente uno opta para algunos métodos, por ejemplo, de eliminación, sustitución o lo que sea. Entonces, por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo? Toda esta ecuación, toda esta la voy a multiplicar por -1. ¿Ya? Entonces la voy a escribir abajito. Se va a quedar así. Menos x1 menos x2 igual a -4. Entonces se multiplicó todo por -1. Y abajo quedó igual. x1 más 2x2 igual a 6. Entonces ahí quedó un sistema equivalente, un sistema que tiene las mismas soluciones que el de arriba. ¿Ya? Ese sistema que está ahí. Entonces, ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a sumar las dos ecuaciones, ¿ya? Entonces las voy a sumar, eso es lo que voy a hacer a continuación. Sumar ambas ecuaciones. ¿Ya? Entonces, si sumo esto, eso da 0. Si sumo esto, da x2. Y si sumo eso, da 2. Entonces, ahí tengo un primer valor, ¿ya? Que es el que voy a marcar a continuación ahí. Este es el primer valor que tengo. Entonces me falta el otro, ¿ya? El otro valor. Entonces el otro simplemente lo que puedo hacer, ¿cierto? Es poner el x2, ahí vale 2. Por lo tanto, si yo pongo el 2 y despejo el x1, va a quedar 2, pasa acá como -2 y queda x1 también vale 2. ¿Ya? Entonces, ese punto, a lo mejor el gráfico no ayuda mucho, pero es el 2, 2. Profe, ¿ese valor se puede reemplazar en cualquiera de las dos Sí, ecuaciones? sí, en cualquiera de las dos ecuaciones. Y da exactamente lo mismo. Ya, entonces, el paso siguiente que es el que viene, digamos, bueno, esto fue nada más que para determinar ese punto, ¿ah? Esto no es parte de la solución del problema en sí mismo, ¿ah? Sino que es una parte de poder encontrar ese punto, porque no lo tenía, entonces tenía que determinarlo, ¿ah? Entonces esto no es parte de la solución, insisto, esto lo voy a poner en este color para indicarles que no es, no, no es parte de la solución, sino que simplemente lo utilicé, ¿ya? Déjenme poner ahí. Ya, esto lo usé nada más que para determinar el par de puntos que necesitaba, que era para esto.
¿ya? Que era para determinar este punto. ¿De acuerdo? Ya, entonces ahora, el paso siguiente, ¿cierto? El paso siguiente, ¿qué sería? Sería evaluar en Z. Entonces eso es lo que voy a poner aquí, evaluar en Z. Evaluar en Z, ¿ya? El Z es lo que está ahí arriba. Ahí ya lo voy a marcar al tiro para que lo... Ya, entonces, eso es lo que quiero hacer. Y voy a usar un color ahí para hacer eso. Voy a usar ese. ¿Ya? Y entonces, evaluar en Z es ir aquí. Ese valor aquí. Ah, pero el color no. Voy a cambiar el color porque si no se van a confundir con lo que dice arriba. Entonces vamos a poner otro. Ya, ese. Entonces, evaluar en Z, eso. ¿Y dónde? Aquí. Ahí, ¿ya? Ahí se va a evaluar Z. Es ahí donde tengo que hacer la evaluación. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, lo que tengo que hacer aquí es lo siguiente. Tengo que ir viendo punto por punto. Entonces, parto con el primer punto. El primer punto le voy a llamar A, por nada más que por orden nomás, pero le podía poner simplemente punto nomás. El punto 4,0. ¿Ya? Entonces, eso va a significar que el Z que me va a dar ahí va a ser igual a. Entonces, veo arriba, 2 por, ¿cuánto? Por 4 más 3 por 0. Y eso me va a dar 8. 8. Después tomo el siguiente punto, que es el 2, 2. Entonces, le voy a llamar B. 2,2. Entonces va a ser, el Z va a dar aquí es 2 por 2 más 3 por 2. Entonces 2 por 2 son 4, 3 por 2 son 6, aquí da 10. El siguiente es 0,4. Bueno, el Z, aquí ¿cuál va a dar? Va a dar Z igual a 2 por 0 más 3 por 4. Y este numerito es 12. Entonces, bueno, aquí, como les decía, yo le puse a este punto, ahí le voy a poner aquí para que lo identifiquen. Este es el A. Ya, este le llamé B. Y este que está por acá le llamé C. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedió? Que evalué el A, el Z me dio 8. Evalué el B, el Z me dio 10. Evalué C, el Z me dio 12. Entonces, yo lo que tengo que hacer ahora es preguntarme, bueno, ¿en cuál de ellos el Z es máximo? ¿En cuál de ellos el valor es el óptimo? Entonces, en el óptimo de esto, ¿cierto? Va a ser el valor mayor que me dio. Entonces, si yo me fijo, corresponde a esto. Ese es el mayor. Entonces, ese es el óptimo. Entonces, si tengo que responder acá, tendría que decir que el óptimo es en x1, 0 y en x2, 4. Y el valor óptimo es 12. Ya. Dudas, consultas, preguntas. Em, ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí, ahora le escucho. El, el punto de intersección entre las dos rectas,
¿Ya? Ese uno lo hace en el programa, no es automático, ¿verdad? Sí, sí, el programa lo da automático, sí. ¿Y la Aquí prueba va a ser en el programa? se pueden ¿Va a ser ayudar, así? se pueden ayudar, sí. A ver, si la idea, a ver, a ver, el tema no se trata de que, miren, acá yo, en realidad con esto, yo termino la parte gráfica y ahí ahora empiezo otro método, ¿ya? Pero todas las herramientas disponibles las pueden usar. O sea, si la idea tampoco, o sea, no se trata de que se vayan a limitar, ¿cierto? Y no quieran usar el programa, úsenlo. Si el tema no es esta parte, digamos, no es la fundamental. La fundamental tiene que ver con el planteamiento. ¿Por qué? Porque si está mal planteado, me va a dar soluciones, no me va a dar las soluciones que tiene que darme. Si está bien planteado, me da las soluciones, digamos, las que corresponden. Y más aún, hay software, ¿cierto?, que hace que yo planteo el problema, ingreso el problema al software y el software me da el resultado. Entonces, no es cómo llego al resultado, ¿ya? Aquí lo hice manual, aquí lo hice, digamos, sin la utilización de ningún programa, pero claramente ustedes tienen a disposición el GeoGebra o tienen a disposición herramientas que ustedes manejan. Si tienen, por ejemplo, una calculadora que les ayuda a trabajar con esto, perfecto, me parece muy bien, y lo tienen que hacer, ¿ya? Así que no generen conflicto en ese sentido. O sea, yo creo que si ustedes tienen la posibilidad de usar el GeoGebra y lo hacen bien, perfecto. Yo no tengo ningún problema. Ya, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Se ve difícil. Lo que pasa es que, a ver, lo dificultoso, desde mi punto de vista, yo le voy a dar mi opinión. Mi opinión es que lo dificultoso no es lo que estoy haciendo yo acá. Lo dificultoso es el planteamiento, es cómo llegar aquí. Esta es la parte que a nosotros, digamos, la parte que debe interesarnos para realmente preocuparnos de esto. Es cómo llegar aquí. Ahí. ¿Cómo llego ahí? Lo demás, esto, y llegar acá, se pueden ayudar del gráfico del GeoGebra, se pueden ayudar de todo lo que tienen a mano para hacerlo. Pero para mí, fundamentalmente, eso es lo que realmente hace la diferencia entre un problema y otro. Es esto. Esto, si está bien planteado, evidentemente que tiene mucha más, digamos, mucho más valor que llegar hasta acá. ¿Ya? Llegar hasta acá, claro, a lo mejor me puedo equivocar, de repente a lo mejor saqué mal el punto, ¿ah? Si lo quise hacer a mano, a lo mejor me equivoqué, no sé, con un signo, pero claramente el planteamiento del problema es mucho más, tiene más riqueza en ese sentido. Profe, ¿Sí? para evaluar en Z tomó solo una recta, porque la otra no se toma, o da igual eso. ¿Tú dices aquí en esto? ¿En esta donde estoy señalizando, en acá? Sí, Ya, sí. no, pues si solamente se toma lo de arriba. Solamente eso. Ya, lo voy a poner en No flechita y que, para. no que me refiero a la línea que tomó solo los valores de una recta y son dos rectas. ¿Y qué pasa con los valores de la otra recta? ¿No Ah, se no, no, evalúan? no, no, ya, sí, ya lo entiendo, ya entiendo, ya entiendo. No, lo que pasa es que, mire, la región a considerar es todo lo que está aquí adentro. Eso, eso, eso. Solamente lo que está allí. Lo que estaba aquí no, aquí tampoco. Solamente lo que está rayadito en rojo. ¿Ya? Ah, ya. Se fija que en el fondo, si yo me pasara, ¿cierto? Vería esta parte blanco, claro, pero aquí no se cumplen las dos, se cumple solamente el azul y la roja no. Allá se cumple el azul, perdón, no se cumple el azul y se cumple la roja. Entonces, ¿dónde se cumplen todas? Es adentro de esta figura, de este polígono, poligonal, de esta poligonal. Ahí se cumplen todas. Es como donde se forma el polígono es Exacto, donde se exactamente. tiene que evaluar. Exacto, sí. Se podría decir que en las aristas del polígono, ¿ya? Entonces las aristas son, esa que está ahí es una, ¿cierto? Después viene otra ahí y otra ahí. Entonces son las aristas. Es como Ya, cuando uno ya, habla de un ya ahora triángulo, entiendo. ¿cierto? Un triángulo también tiene tres aristas. Entonces, acá es lo mismo, pero lo que pasa es que hay un polígono no es un triángulo.
¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Ok, ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿O alguna otra duda? Profe, ¿Ya? ¿y podemos ver un ejercicio de la clase pasada? Perdón, no le escuché muy bien. Que si podemos ver ejercicios de la clase pasada. ¿Y cuál sería el que quiere ver? El, a ver, espera un segundo. El 4, creo. El 4. Ya. Voy a borrar esta parte, ¿eh? Para ver si... Ya. El 4. ¿Y qué es lo que era el 4? Tendría que... No tengo la guía a mano aquí, pero déjame chequear. Es el 4 de la primera guía que les envié, ¿no? No, de la que vi hoy día. ¿Ah? De la que vi hoy día. Ah, ya, de los problemas denunciados. Sí, de eso, de los problemas denunciados, me dice, ¿cierto? Sí. Ya. A ver, déjeme ver si lo puedo... Los problemas de enunciados. No tengo acá... Bueno, tengo un problema ahí con... No puedo levantar la guía. ¿Ah? Pero... Claro, no tengo posibilidad de levantar la guía por alguna razón. Déjeme ver si cambio la pantalla. Déjeme, voy a hacer un cambio de pantalla. A ver si es por eso. Ahí sí. Ya, entonces ahora voy a mirar, ¿eh? Y ahora voy a cambiar pantalla para mostrar la guía. Bueno, se supone que esto es lo que ustedes tendrían que haber, digamos, es lo que tienen ustedes, ¿cierto? A este el problema se refiere, ¿no? ¿A este? ¿Al 3? Ya. ¿Ah? El 4. Ah, perdón, el 4. El 4. A ya. A ver, yo creo que, no sé, la complicación de usted parece estar en que hay 3 variables. Sí. Sí, pero ¿esa es la complicación o...? Lo que pasa es que, a ver, en programación lineal, ¿cierto? En programación lineal nosotros estamos trabajando al mínimo del mínimo, o sea, estamos trabajando con 2 variables, pero en programación lineal se trabaja con muchas más variables. Entonces, la única diferencia del problema 4, ¿cierto? Es que ahora se consideran 3 variables. Entonces está X1, X2, X3, que son los 3 tipos de herramientas. Entonces, X1 sería el tipo de herramienta A, X2 sería el tipo de herramienta B, y X3 el tipo de herramienta C. Y con eso y después ¿cómo se llama? Completando ahí, ¿cierto? La función objetivo sería los precios, que en este caso sería 4000X1 más 3000X2 más 2000X3, ¿ya? Y ahí tienen la función. Y después ir viendo las necesidades de cada herramienta. ¿Esa era la pregunta? ¿O Sí, profe, es que yo lo hice así, pero también había pensado que era al revés, por eso tenía la duda. ya? No, hay 3 variables, hermano. 3 variables, X1, X2, X3. ¿Ya? Ya. Gracias, profe. Ok. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ya, entonces, a ver, el ¿Profe? día de hoy, sí, le escucho, ¿Profesor? diga.
Dígame, dígame. Esa guía de ejercicios que usted mandó, ¿Ya? nosotros tenemos que resolverla o tratar de resolverla y mandársela de vuelta a su correo, No, no, no. Esa Ya. es una guía para que ustedes trabajen, ¿cierto? Y un poco... ejercitando. Sí, pues, sí, la idea Ya. es que ustedes lean estos problemas y hagan las traducciones lo posible, porque, como les decía, la única forma de que ustedes puedan, Ujú. digamos, poder tener un acercamiento a traducir estos problemas es haciendo problemas, ¿no? Ya. Leyendo, Ujú. leyendo los problemas. ¿Ah? Eso es. Ya, profe. Ujú. Ahora, lo que sí, Ya. para hoy día, les tengo una actividad, ¿ya? Y la actividad consiste en lo siguiente. Yo les voy a enviar ahora, en el recreo, ¿cierto? Les voy a enviar un correo y voy a subir a Reco un problema que van a tener que resolver. Y lo van a resolver exactamente igual como yo lo estoy explicando ahora. Todo el rato que he estado explicando es un poco pensando en eso, pensando en que ustedes van a trabajar en ese problema. Entonces, ese problema lo van a trabajar en la segunda hora, ¿cierto? A partir de las no sé, 8:30, parece o antes, no, un poquito después. Y lo van a trabajar de forma, digamos, lo escriben. Después no sé, le sacan fotos y después eso sí me lo van a enviar, ¿ya? Y es un solo problema. Entonces, lo que yo quiero es que hagan, que repliquen un poco la misma idea de lo que yo les he estado explicando hasta el momento, ¿ya? Entonces, la idea es hacer la formulación en términos de definir variables, definir funciones objetivos, lo que son las restricciones, la formulación del problema y después resolverlo, ¿ya? ¿Y de qué forma? De la forma gráfica. ¿Ya? Eso es lo que es la tarea de hoy día para ustedes, ¿ya? Y eso va a ser en la segunda hora. Y como les digo, y eso me lo entregan, eso tiene nota, ¿eh? Eso es una tarea para que ustedes trabajen y tienen nota. Ya, dudas, consultas. Profe, en el momento que vamos haciendo los ejercicios se nos van presentando todas las Sí, dudas. sí, no, yo creo que sí, yo creo que Ese sí, es el problema. estoy seguro. ¿Ya? Todas. Porque hay que tenerlo bueno. Ah, perdón, no escuché muy bien. Pero la nota es porque lo hacemos o porque tenemos que tener todo el procedimiento bueno y es como No, una prueba. mire, el caso de las evaluaciones, ¿cómo son? Yo lo que hago es una pauta de evaluación, entonces yo digo, ya, definió las variables, tanto puntaje. Escribió la función objetivo, tanto puntaje. Escribió las restricciones, todas las restricciones, tanto puntaje. Eh, hizo el planteamiento del problema, tanto puntaje. Solucionó el problema, tanto puntaje. ¿Ya? Eso es, así es como lo voy a evaluar. Y no va a ser de otra forma, o sea, no es bueno o malo. ¿Ya? Así que eso no es así. Si ustedes se fijan, yo más o menos he hecho ese esquema, lo he repetido sucesivamente, y aquí hoy día lo insistí nuevamente en lo mismo. ¿Ya? Ya, ¿alguna pregunta? Porque ahora voy a pasar a explicar otras cosas que están relacionadas con lo mismo, pero eh, que, eh, que tiene que ver con otra forma de resolver los problemas de programación, que es un poquito más general que el caso del gráfico. Ya, voy a dejar por lo menos empezada la idea. Lo que quiero trabajar ahora, ¿cierto? O lo que quiero explicar en términos generales, es de lo que se conoce como el método simplex. ¿Ya? Ese método, ¿ya? Es un método que permite resolver problemas de programación lineal, pero no de forma gráfica. ¿Ya? No de forma gráfica, sino que lo hace a través de un algoritmo. ¿Ya? Un algoritmo que es repetir sucesivamente una serie de operatorias. ¿Ya? Y para ello necesita de algunos elementos, ¿cierto?, que hay que tomar en cuenta. Entonces, el primer elemento a considerar es el siguiente.
eh, se deben agregar al problema variables de holgura, ¿cierto? O variables artificiales dependiendo del tipo de problema. Entonces, aquí voy a hablar de variables de holgura, ¿ya? Holgura, es un tipo de variable, ya les voy a explicar de qué se trata eso, y también voy a hablar de, como segundo punto, variables artificiales. ¿Ya? Artificiales. Ya. Esas son dos tipos de variables que ya les voy a explicar en qué consiste esto de lo que estoy hablando acá. Profe, ¿Sí? ¿Sí? usted dijo el método simplex permite Resolver resolver. sí, un problema de programación lineal, pero Ya, no de forma gráfica. ya, ¿Ya? Entonces aquí aquí yo me voy a olvidar de la forma gráfica. La gráfica ya pasó, digamos, ya fue, y ya no tiene más, eh, digamos, no tiene mayor, a ver, no se puede seguir insistiendo en ello, en realidad. ¿Por qué? Porque los problemas de programación lineal, cuando ya pasan de dos variables, ya el método gráfico no me sirve. ¿Ya? Entonces solamente me permite resolver problemas cuando son de dos variables nomás, ¿ah? Que es cuando hago el gráfico en el plano. Entonces el método simplex, no, pues el método simple es mucho más general. ¿Por qué? Porque permite resolver en dos variables, en tres, en cuatro, en 10, en 15 o en 100. ¿Ya? Ahora, yo lo voy a explicar en resumido, digamos, lo voy a explicar en términos bien resumidos, ¿ya? Después lo vamos a ver con un ejemplo, que, digamos, es este método lo utilizan los software que uno puede encontrar. O sea, por ejemplo, en Internet, y les voy a mostrar después yo eso, hay una cantidad enorme de software que está en línea, ¿ya? Que está en línea y resuelve el problema de programación lineal. Y lo hace a través del método simplex. ¿Ya? Entonces, este método, como les digo, es un método utilizado. Ahora, también lo utiliza, por ejemplo, la librería de Excel, también hace uso de este método. ¿Ya? Entonces, es el método más recurrente, digamos, en términos de que eh, cada vez que uno hable de programación lineal, tiene que hablar de este método, ¿ya? El método simplex. ¿Ya? ¿En qué consiste básicamente el método? Resulta que nosotros en el problema de programación lineal, ya que le voy a recordar por acá cómo más o menos funciona esto. Nosotros tenemos, ¿cierto? Eh, el problema está planteado así. Maximizar, bueno, me voy a remitir primero a maximizar y después vamos a hablar de minimizar. Ya entonces voy a pensar que tenemos solamente problemas de maximizar. Entonces, maximizar una función z, ¿cierto? Y está sujeta a restricciones. Ya. Estas restricciones, que son las que hemos ido trabajando, tienen la característica que si ustedes se han dado cuenta, todas son del tipo menor o igual, o estrictamente menor o menor o igual. ¿Ya? Bueno, se salen de ellas las de no negatividad, las que, por ejemplo, cuando dice que la variable es mayor o igual que cero, esas quedan fuera. ¿Ya? ¿Ya? Esas cuando pongo eso no se considera dentro del método simple. O sea, esto no lo toma en cuenta el método. ¿Ya? Eso que está aquí no lo considera. ¿Ya? Entonces eso lo voy a anotar aquí. El método no considera, el método no considera estas restricciones. ¿Ya? No considera esas restricciones.
¿ya? Entonces, esas no son consideradas, por lo tanto no le damos importancia. Las otras sí, ¿ya? Las que están arriba, ¿cierto? Están consideradas como menor o igual. Entonces, ¿qué es lo que hace el método? El método, ¿ya? El método lo que hace que estas restricciones que son del tipo menor o igual, las transforma en una igualdad. ¿Ya? Las transforma en una igualdad. ¿Cómo lo hace? Le agrega una variable, ¿ya? Le agrega una variable que puede ser variable de holgura o variable artificial. Ahora, la de holgura se ocupa cuando la restricción es de menor o igual. La artificial, ¿cierto? Y también holgura se ocupa cuando la restricción es del tipo mayor o igual. Entonces, para nosotros, solamente vamos a trabajar por ahora, ya vamos a trabajar con este tipo de variables, que son las variables de holgura, ¿ya? Después vamos a trabajar con las otras. Por ahora vamos a trabajar solamente con ellas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma el problema y mediante el uso de variables de holgura, lo que hace la desigualdad la transforma en igualdad. Por ejemplo, y aquí voy a hacer un ejemplo para que ustedes vean a qué me refiero. Entonces, el ejemplo, ¿ya? El ejemplo explicativo nada más, ¿sí? No tiene que ver con el problema, todavía no voy a resolver ningún problema. Entonces, el ejemplo para las variables de holgura. Entonces, supongamos que tenemos una restricción, ¿cierto? Y dice, no sé, por decir x1 más x2 menor o igual que 4. Algo que estaba trabajado hace un rato. Entonces, ¿qué es lo que hace el método? Esta restricción, ¿cierto? Esta restricción que es del tipo menor o igual, ¿cierto? Esto. El método, ¿ya? El método lo que hace, esta la transforma mediante el uso de variables de holgura en lo siguiente. Entonces, escribe exactamente lo mismo. Y le agrega, le suma una variable, ¿ya? Que a las de holgura se les va a denotar con la letra S. ¿Ya? S sub I en general. Ahí. Las artificiales se va a denotar con la letra A sub I. Ya la vamos a anotar ahí. ¿Ya? Eso, así va a ser la anotación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en este caso le agrega una variable. Entonces le ponemos la S1. Y ese signo, ¿cierto? Ahora se transforma en una igualdad. Y el otro lado queda exactamente igual. ¿Ah? Aquí queda exactamente igual. ¿Ya? Entonces, esto es lo novedoso, lo que está en rojo. Ahora, eso se agrega, ¿cierto? Y se transforma esta restricción. Esto es una restricción. ¿Ya? Es una restricción. Entonces, ¿en qué se transforma? En la que está acá abajo, ¿ya? Que es la que utilizó una variable de holgura. ¿Ya? Se transformó en esto. ¿Ok? Entonces, cada vez, ¿cierto? Que haga una transformación, ¿cierto? De una restricción del tipo menor o igual, le voy a agregar una variable de holgura. Entonces, ¿qué sucede si tengo dos restricciones? Entonces, a cada una le voy a agregar una, pero va a ser distinta. ¿A qué me refiero? Y aquí voy a explicar. Entonces, en esta parte les voy a explicar. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo 1, que es el que está aquí. ¿Ya? Ejemplo 1 para explicar el tema de las variables de holgura. Y esto es un ejemplo 2, ¿cierto? Con el tema de las variables de holgura. Entonces, voy a poner acá. Supongamos que tengo la misma, puede ser x1 más x2 menor o igual que 4, y además tengo que x1 más 3x2 menor o igual que 6. ¿Ya? Ahí tengo 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el método lo que va a hacer que a estas dos
a estas dos restricciones, las va a transformar en igualdades. ¿Cómo? Y ahora lo hago, mire. Entonces las va a transformar por separado cada una de ellas en lo siguiente, miren. Entonces, la primera va a quedar así. Va a quedar x1 más x2 más, ¿cierto?, una variable de holgura. Entonces yo le estaba usando el color rojo, así que le voy a poner rojo aquí. S1. ¿Ya? Y vuelvo al negro, igual a 4. Ya, pero eso es la primera. Y la segunda va a quedar x1 más 3x2 más. Entonces, ahí está la S1, está una. Entonces ahora le agrego otra, pero que no es la misma. Entonces aquí vendría una S2. ¿Ya? Y eso sería igual a 6. ¿Ya? Luego, si tuviese un tercer ejemplo, que voy a poner acá, un tercer ejemplo, no sé, pueden ser las mismas, o puedo cambiarlas, da lo mismo, ¿ya? Entonces, las voy a cambiar ahora, ¿ya? 3x1 más x2 menor o igual que 7. ¿Ya? X1 más 2x2 menor o igual que 5. Y 2x1 más 4x2 menor o igual que 9. Entonces, tengo 3, ¿se fijan? Aquí tengo 2. Entonces ahora lo que tengo que hacer con las 3, ¿cierto?, es lo siguiente. Entonces, aquí hay 3 restricciones. Entonces con estas 3 las debo transformar, las 3 a igualdades. ¿Cómo? Y ahí lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces la primera, ¿cómo sería? Sería 3x1, ¿se ve? Perdón, aquí ya estoy cayendo abajo. ¿Se ve o no? ¿Se alcanza a ver ahí? O mejor voy arriba. Lo voy a hacer por acá arriba, ¿ya? Entonces continúo de ahí abajo. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Quedaría de la siguiente forma. Sería 3x1 más x2 más S1 igual a 7. Después, x1 más 2x2 más una S2 igual a 5. ¿Ya? 2x1 más 4x2 más una S3 igual a 9. Ahí está. Entonces, ¿cuántas variables de holgura voy a tener, digamos? ¿Cuántas de estas que están apareciendo aquí, que serían las que estoy... ¿Cuántas de estas voy a tener? Va a depender del número de restricciones. Si acá tengo una restricción, una. Si tengo 2, van a haber 2. Si tengo 3, van a haber 3. ¿Ya? ¿Se entiende eso de la variable de holgura? ¿Y qué funcionalidad o qué función cumple allí? Profe. Ya, con esto es suficiente. Yo por lo menos creo que ya avanzamos algo respecto a que esta parte la voy a retomar la próxima clase, ¿ya? ¿Por qué? Porque el método todavía ni siquiera aparece, o sea, recién estamos empezando a poder empezar a elaborar el método, ¿ya? Así que esta es la primera idea de lo que tiene que ver con variables de holgura. Ahora, probablemente ustedes digan, oiga, profe, y me pueden preguntar, y están en todo su derecho a preguntarme, oiga, ¿y qué pasa si eso es menor, estrictamente menor, o si eso es mayor igual, o fuese igual? Bueno, ahí tiene otra forma de trabajo, ¿ya? Entonces vamos a ir abordando los temas de acuerdo a cómo van apareciendo. Entonces nosotros, por ahora, han aparecido solamente de estos signos. Entonces con eso vamos a trabajar en principio. Les voy a explicar cómo funciona el método, y después vemos qué pasa cuando estos son
mayores o iguales o son iguales, ¿ya? Ya, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿Dudas? Ya, entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el recreo, ¿ya? Vamos a hacer el recreo y yo en el intertanto les voy a enviar a su correo, ¿ya? A su correo y voy a subir a Reco el trabajo, ¿ya? El trabajo. Entonces, vuelvo a ver, son 37, en 10 o 15 minutos más, ¿ya? Ahí vuelvo a conectarme. O sea, a hablar con usted nuevamente, porque vamos a seguir conectados, ¿ya? Mm. Ay, pero es que no, me perdí. ¿Qué pido? Ah, no, está.
A ver, ¿les llegó la tarea o no? No, tiene teléfono Sí, nuevo. profe, ya nos llegó la tarea. ¿Sí? Ya, ya. Eso es lo que queda para la siguiente hora. Así que ya, por lo menos, Profe, a los demás se les cayó también porque yo estoy con esta pegada acá. ¿qué cosa? Sí, ¿La con la internet? señal sí. No sé si los demás están también con la misma, porque a la Valesca Pero que también. ustedes... Lo que pasa es que quedamos con el ejercicio 3 y de ahí se nos fue la señal. A mí a la Valesca donde mismo. Sí, sí, lo que pasa es que yo hice el recreo nomás, pero y lo que hice fue dejarlo, digamos, la grabación la dejé en pausa, nada más. Ya. Profesora, a mí no me ha Que justo- llegado. Ay, perdón. Ya, ¿Sí? y ahora lo entendí. ¿A quién no le ha llegado, no le ha Michelle. llegado la... No me ha llegado la tarea. Ah, Michelle. ya, y usted está en Reco, ¿no? Sí. ¿Y revisó en Reco? No, voy a revisar ahora. Sí, revise ya y me avisa. Si no, me avisa y yo lo envío por Ya. correo. Entonces, ¿este es con nota, profe? Sí, sí, con nota. ¿Ya? Tienen hasta las 10:10 el término de la clase. Ahí, hasta esa hora pueden enviármela al correo, ¿ya? Ahí está la instrucción en realidad.
Michelle pudo sacar la tarea, ¿o no? Sí, profesor, disculpe. Ya, listo. Ok, gracias. Gracias. Ya, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Profesor, también hay que hacer el gráfico. Sí, sí, todo. Ya, ¿Ya? ya. Y si, profesor, y si lo hacemos en la app que nos dijo, ¿Ya? ¿adjuntamos un pantallazo? ¿Podemos o lo Sí, tenemos que hacer a sí, mano igual? sí, sí, no, sí, también lo pueden hacer así, sí. Ah, ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces damos por terminada la clase y ustedes solamente quedan con la actividad y me la entregan digamos, me la hacen llegar al correo, ¿ya? Así que nos estamos escuchando la próxima semana. Que estén bien. Ya, profe. Se la mandamos a su Ya, correo, ¿cierto? Sí, al correo, ¿ya? Ya. Ok, Ya, listo, que profe, estén buenas bien. Nos noches. vemos. Chao, chao.